Bueno, vamos a ir empezando el epílogo de esta mañana maratónica, pero espero productiva. Tenemos el gran gusto de tener para el cierre de ese congreso a Juan Curuchet. Juan es director del Banco Central, tiene a su cargo la supervisión del sistema bancario y ha tenido otras funciones muy importantes, ha sido vicepresidente del Banco Ciudad. Voy a contar una infidencia, no te asustes. Nos conocemos desde hace 40 años, lo que significa que Juan no es tan joven como parece. Parece un chiquilín, pero no es un chiquilín. Nos conocimos militando juntos en la Juventud Liberal Argentina y en UPAU, la agrupación que se creó allá por los 80, se llamaba Unión para la Apertura Universitaria, para defender las ideas liberales en los ámbitos universitarios. Y Juan fue como la primera estrella, porque él ganó, bueno, con su conducción ganamos nada menos que la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ¿no? Año 87. Bueno, así que imagínense todo el agua que ha pasado bajo el puente. Y seguimos dando la pelea. Un amigo mío muy divertido y un poco pesimista dice: nos esmeramos como nunca y fracasamos como siempre. Pero bueno, la verdad que eso no es cierto. Esperamos sobre todo que esta vez las cosas terminen bien. Juan está cumpliendo una función muy importante. Él fue co-creador de Pro Libres, que es un grupo dentro del PRO. Ustedes saben que en el PRO y en Juntos por el Cambio era ideológicamente bastante variado, pero ese era el grupo más firmemente defensor de las ideas liberales, y ahora se ha incorporado, como otras personas que vienen del PRO, al gobierno de Javier Milei. Juan, gracias por acompañarnos. Juan va a compartir algunas reflexiones sobre cómo ve el panorama, sobre lo que están haciendo, y le haré algunas preguntas también. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gerardo. Hace un año y pico, para disminuir este tema de parecer más chico, me dejé la barba, que tengo canas y ya no, creo que ya no soy tan niño de aspecto. Bueno, sí, con una larga historia con Gerardo, con la ciudad de Rosario también, y con las ideas liberales. En ese proceso de que el PRO abrazara esas ideas, fuimos aliados de Ricardo también, ¿no? que jugó un rol muy importante en los últimos 3 años en revalidar las ideas de la libertad como el camino para que Argentina salga del abismo que estaba. Y voy a empezar por eso, por el contexto, que no por conocido no sea necesario que sea como el primer paso de cualquier disertación que hable de lo que estuvo pasando este año en la economía argentina. El gobierno de Javier Milei asume una situación dramática que, por suerte, a diferencia de 2015, había mucha más conciencia en la sociedad. De hecho, por eso gana y por eso recibe el mandato que recibe tan contundente de cambio. Pero bueno, un déficit fiscal que es crónico en la Argentina, de 200 años de historia nacional. No sé si hay 10 o 12 años de equilibrio, todo el resto son de déficit, y eso explica nuestros desaguisados. Más o menos 5 puntos del producto de déficit fiscal, más 10 puntos de déficit cuasi fiscal. Una inflación galopante, pero además con un sobrante de pesos en la economía dramático, 3 veces la base monetaria, y el costo de esterilizar eso era enorme, a punto tal, y esta fue la novedad del plan económico, que el diagnóstico fue: hoy tenés un déficit que te obliga a emitir, que es más grave para mantener la bola creciente de los títulos públicos que se colocan para sacar los pesos de circulación, que el propio déficit fiscal. Y por eso esa primera etapa, que se dio en llamar motosierra y licuadora, tenía este aspecto de licuadora, que es bajemos la tasa. Ustedes saben que la receta ortodoxa es, para combatir la inflación, subir la tasa de interés, con lo cual fortalecer la moneda local versus el dólar o la moneda de referencia internacional. Bueno, acá se hizo algo que era contraintuitivo, que es bajar la tasa, entendiendo que el problema principal era la acumulación creciente de ese déficit cuasi fiscal, que era astronómico.
Por supuesto, se hizo en el contexto de una devaluación inicial que algunos la criticaron porque tuvo algo de overshooting, o generó un colchón, y el ministro de Economía juzgó que era necesario debido a los grandes problemas de credibilidad, a la inflación que iba inercialmente a continuar los meses siguientes, y no solo inercialmente, también porque la emisión monetaria inevitablemente continuaba unos meses más. Y además, en todo ese contexto teníamos caído el programa con el Fondo Monetario, ¿no? Así que los problemas de credibilidad eran asombrosos y el riesgo de un estallido enorme superior del 20 al 2001 también estaba ahí a la vuelta de la esquina. Yo creo que la herencia que deja Sergio Massa es la peor que cualquier gobierno ha recibido en la historia, y ha sido bastante impune, ¿no? Si bien está escondido, habla poco, pero la verdad que el repudio social que merece creo que no lo tiene del todo, porque el daño que hizo fue enorme. Pero en este contexto el tema era asumir que no había ninguna credibilidad. Así que un gobierno que dijera ahora somos distintos, eso duraba poco, porque el problema es qué ibas a hacer, ¿no? Y qué hacías. Y la trampa de todo esto, que una de las recomendaciones que tenía su lógica era, reestructurar los pasivos del Banco Central, o sobre todo el Banco Central, símil Plan Bonex. Decisión muy difícil, ¿no? Porque era arrancar en un contexto de falta de credibilidad, ratificando los motivos por los cuales no tenía credibilidad, que es altero los contratos. Creo que el Barrio, ¿se llama? Barrio que habló recién, Santos Barrio, habló de eso, digamos, cómo el Estado te cambia brutalmente la regla de un día para el otro. Así que esa era una de las disyuntivas. Había economistas incluso de cuño liberal que decían esto es inevitable y es la mejor forma. Eso en buena medida quizás hubiera permitido una normalización cambiaria más rápida que la que está produciendo, ¿no? Pero bueno, la fase 1 del programa fue esta licuadora y motosierra, fue tener equilibrio fiscal, o superávit muy rápidamente, la baja de tasas y la devaluación, y empezar a regularizar el problema de las importaciones, porque otra herencia de Sergio Massa es que en los últimos meses del año pasado, octubre-noviembre, Argentina pagó el 20% de las importaciones que tuvo. Y eso generó también otro problema de stock tremendo, que es cuando hicimos un censo de 65.000 millones de dólares. Pero en todo momento el país tiene una suerte de capital de trabajo implícito en la cuenta corriente, que es que vos tenés que pagar los siguientes 30 o 60 días porque los proveedores algo de pedal le dan al importador. Pero por lo menos había fácil 40.000 millones de dólares de importaciones atrasadas. No había forma humana, al día de hoy no hay forma humana de pagar 40.000 millones de dólares porque supera la reserva bruta del central, ni siquiera las netas. Así que se armó una calendarización y hoy se paga, ya llevamos un par de meses, donde Argentina paga el 100% de lo que importa. Y además se ha ido regularizando un poco a los ponchazos. Notoriamente el sector privado, algunos fueron por el mecanismo de pagar importaciones con el contado con liquidación. O sea, hay un montón de esqueletos en los distintos roperos. Pero la verdad que hoy lo que se importa se paga y nos queda un problema de stock previo al 12 de diciembre, pero de flujo está solucionado, ¿no? Y eso no era nada fácil. Una vez que esta etapa más o menos se ordena, pasamos a la fase 2, que era sobre todo de tipo monetario, ¿no? Y ahí el exceso de pesos estaba básicamente en instrumentos que allá por el 2022 Sergio Massa toma conciencia de que los bancos no le querían seguir renovando en esas condiciones al Tesoro los títulos. Entonces, ¿qué inventan? Que un título público del Tesoro tuviera una opción de ser comprado en el día, en el acto, cuando quisieran, contra el Banco Central. Eso le daba mejor standing al título, le daba liquidez y además, de acuerdo a las normas prudenciales, una clasificación de riesgo más favorable, porque el riesgo Banco Central es un riesgo más aceptable que el riesgo Tesoro en cualquier país del mundo y sobre todo en Argentina. Bueno, el tema es que el chiste ese llegó a 30 billones de dólares en título, no en pesos, en dólares, en lo que sea. Pero estamos hablando de pesos acá. Y entonces al final era un tema astronómico y ahí cuando Milei se pone a gritar en televisión y dice podía triplicarse la base monetaria en un día, ¿no? Si ocurría que todos los bancos venían en un mismo día, pasaba eso, ¿no? Así que ya
habiendo un parte licuado esto, teniendo un poco más de credibilidad, se abordó ese tema y se logró que los bancos habían pagado una prima, esto no era gratis, o sea, para obtener esa mejor condición pagaba una pequeña prima, como cualquier opción, ¿no? Como un seguro. Y entonces se rescata, ¿no? Se rescata el 90% de esos títulos. Hubo algunas caramuzas porque algún banco no se avino a esto, pero tenían derecho, era un contrato, tenían derecho a que no participaba, por más que no nos gustó. Y ahí rescatamos entre puts y bit una enorme parte. Entonces se mejoró mucho ese tema monetario. Pero subsiste el problema cambiario, porque tenés, no sé, fácil, se calcula hace $1.000 millones de dividendos de compañías extranjeras que algún día piensan pagar lo que legítimamente ganaron, para eso hicieron una inversión en Argentina. Esa plata, si se va toda de golpe, no, 6.000 millones de dólares se calcula, ¿no? Porque tampoco hay un patrón tan claro. Pero tenés royalties, tenés servicios intercompanies, y no solo que los montos son importantes, sino que a veces son chiquitos, pero son un gran trastorno. O sea, una empresa multinacional, su subsidiaria le debe ponerle quizás solo $15.000 de un servicio de reintegro de gasto de un expatriate. Pero cuando la casa matriz ve que lleva un año sin cobrarlo, le dice, che, yo de acuerdo a mis reglas internas, yo a mi subsidiaria no le puedo dar más asistencia financiera, porque después de un año todavía mora. Entonces genera todo tipo de trastorno, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se transcurría la fase 1 o 2, en la medida que pudimos, fuimos flexibilizando el cepo. Ayer leí una nota curiosa en el diario, porque hicimos 2 flexibilizaciones adicionales, ¿no? Permitir que el que tiene dólares propios ya pueda adelantar pago de importaciones, fue una. Y dice, no, ya hubo 17 flexibilizaciones, como con capa de cebolla. No es un tema numérico, ¿no? Porque en el fondo la cuestión es si tenés libre cambio real o no, pero bueno, ayuda, son pequeñas cositas que han ido ayudando. Bueno, nos queda la fase 3, que es la cambiaria. Sabemos que sigue habiendo reservas netas negativas, entonces una libertad absoluta es de un riesgo de volatilidad enorme, pero el éxito que ha tenido hasta ahora el programa económico con la reducción de la brecha ya nos pone un horizonte más cercano. El ministro de Economía ha dicho que en algún momento del 2025 se tomaría esta decisión, y sí que el Banco Central está monitoreando reservas brutas, reservas netas, brecha, distinta variable, estado de ánimo, y en algún momento tomaremos esa decisión. Por supuesto, la preocupación, si esto fuera fácil lo hubiéramos hecho antes, es cuánto impacta en precios, en la tasa de inflación, porque la gente creo que en buena medida está satisfecha, entiende que el enorme sacrificio que se ha hecho redunda en una baja de inflación y que eso es para bien de todos, y si hay un golpe fuerte, eso conmueve, ¿no? Puede ser muy jode en el bolsillo de la gente, perjudica a la gente y además mina la credibilidad de todo el programa. Así que por eso se ha decidido ser prudente. Por supuesto, hay otros economistas que creen que ya están dadas las condiciones, o algunos en abril o mayo consideraban que era un buen momento. Imposible saber. Se ha optado por este camino pensando que un fogonazo inflacionario más fuerte, ya tuvimos 25% de inflación al asumir, recordarán, y una inflación que en lo que va del año ya va en el 101%, va a terminar quizás en el 110%, no es el 230 que se pronosticaba en enero, pero sigue siendo algo muy, muy difícil. Así que se optó por ser prudente en esto, entendiendo que la angustia y el dolor social era algo muy, muy importante que había que cuidar, ¿no? El dato saliente, porque el programa de estabilización en la vida nuestra, Gerardo, había unos cuantos, el dato saliente es la convicción absoluta del presidente de la Nación de tener superávit fiscal, incluso hasta un paso más. En la medida que se consolide eso, recuperar una senda de reducción de impuestos y seguir bajando el gasto público, ¿no? Acá escuché en el panel anterior que se planteaba ese tema de la colosal presión tributaria argentina, y es efectivamente un problema, ¿no? El Estado le come el capital de trabajo a las empresas por vía de retenciones, adelantos, ICREPS y otras hierbas, y es un sobrecosto brutal que, entrando en una economía más competitiva, lo tenemos que mejorar, porque si no el sector privado sale al ring con la mano izquierda, o quizás también la izquierda y la derecha atada detrás de la espalda, ¿no? Pero este dato de la convicción de Milei es muy importante, porque cuando se ven críticas legítimas, ¿no?, de economistas o cualquier persona que ve dificultades, encuentra riesgos, encuentra inconsistencias, está bien, pero la pregunta es, si eso se confirma, ¿qué haría el equipo económico que haría el presidente de la Nación? Y la respuesta es: refuerza el torniquete, van a seguir bajando el gasto, porque es un tema de convicción, no es un tema de visión, es un tema de que la madre del borrego
está en los recurrentes y constantes déficits fiscales del sector público que generan exceso de emisión monetaria, exceso de deuda, dominancia fiscal e inflación constante. Entonces, esa es la visión, y esa también la visión de cuál es el activo que el presidente quiere preservar, que es mostrar que él es eficaz en la lucha contra la inflación. Entonces, si algunos de estos temas, por motivos exógenos, por errores de implementación, de diseño, flaquean, bueno, simplemente se dará una vuelta más de rosca en el mismo camino. Y esto creo que el mercado lo empezó a entender y lo empezó a asumir. Había una medida que se planteó como complementaria, pero que a la postre terminó siendo muy positiva, fue el blanqueo, porque confirmó lo que todos sabemos, los argentinos estábamos llenos de canutos en dólares, apareció una parte, ni por asomo la mayoría, y esto ha fortalecido mucho la reserva bruta del Banco Central. En la medida en que los bancos presten, mejora las reservas netas y contribuye a seguir bajando el riesgo país, seguir mejorando las condiciones para la flexibilización cambiaria, ¿no? Por supuesto, el riesgo país ya está ahora, creo que ayer cerró en 7.34. Estamos cerca ya de números, no hay número mágico, pero que ya dice, bueno, Argentina ya puede asomarse y testear el retorno al mercado voluntario de crédito, que ya sería un cambio enorme. Estamos bastante cerca. Y salen los diarios todos los días que el Banco Central con un repo, por supuesto. El repo es un instrumento válido que tiene un Banco Central y si en algún momento están dadas las condiciones, podemos tomarlo y fortalecemos también las reservas. Esto era imposible unos pocos meses atrás. Todo esto ha generado un marco de mucho menor incertidumbre económica y después, como pasa en esto, ¿no? Así como cuando la inflación es alta, la gente se saca los pesos de encima lo antes posible, ahora viene el fenómeno inverso, ya se nota, empezó a aumentar los depósitos en pesos, aumentó la demanda de dinero, todavía abajo de los niveles históricos, pero aumentó la demanda de dinero y todo eso va desarmando la bomba de tiempo que Sergio Massa, Alberto Fernández y Cristina Kirchner nos habían dejado, ¿no? Ayudó la emisión de un billete de 10.000 pesos, llegó el billete de 20.000, va lento porque hay que reconvertir los cajeros, bueno, es todo un proceso de 2 o 3 meses, pero esperamos que ya para diciembre, donde aumenta tradicionalmente la demanda de dinero por motivos estacionales, ya haya una buena circulación de billetes de 20.000 pesos, y eso hace que la gente lo deje en el bolsillo. Cuando vos tenías 80 billetes de 1.000, te reventaba la billetera, y si tenés 8 billetitos o 4, te los quedás. Entonces, sacás del cajero, te los quedás, y eso señoreaje, ¿no? Al Banco Central le conviene. No sé si Milei está de acuerdo porque él no le gusta esta cosa, pero al Banco Central le conviene que la gente tenga el billete en la billetera y que no haya que esterilizar y pagar por esterilizarlo, ¿no? Así como el desorden anterior produjo un fenómeno que en inglés se llama crowding out, que es que el sector público desplaza al sector privado, digamos, una gran aspiradora de los pesos se los lleva, los chupa y con eso paga el déficit y hace que individuos y empresas entonces tengan un costo creciente de crédito y quedan excluidos del crédito. Bueno, ahora estamos en el proceso inverso de crowding in. Llevamos 6 meses consecutivos de aumento de los préstamos. Por supuesto, de la nada misma había caído a menos del 5% del PBI el stock de préstamos sobre la economía, pero ya creció mucho. Vamos a cerrar en poco unos cerca de 25 billones de pesos de expansión de crédito, y también curiosamente, casi sin buscarlo, rápidamente aumentaron los depósitos en dólares y los préstamos en dólares. Estoy hablando de mucho antes del blanqueo ¿no? Y hay más o menos 3.000 millones de dólares más de préstamos en dólares y confiamos que va a seguir subiendo. En el ciclo anterior estamos comparando mucho el proceso de Mauricio Macri con el blanqueo, que fue de otra característica, pues se hizo más para exteriorizar y recaudar algo, y se hizo para mover la economía, y por eso el fisco no buscó cobrar en una primera instancia. Pero la verdad que la experiencia es que la mayoría de esos dólares quedan en el sistema y se empieza a prestar una buena parte, ¿no? Y en el proceso de Mauricio Macri, creo recordar más o menos que en 2015 estaba un poco más de 3.000 millones de dólares los préstamos, terminaron subiendo a 15.000 millones, y después cayeron de vuelta a 5.000. Entonces hay un margen importante, por supuesto el sistema nuestro es muy prudente y sano en eso, se presta dólares a los exportadores o a la cadena de valor de la exportación, para Rosario, para todo el litoral exportador argentino es muy relevante. Entonces, mucha de esa plata viene
viene para financiar las exportaciones del complejo agroindustrial argentino. Bueno, y esto debería ser a tasas atractivas, ¿no? Así que sumado a la posibilidad de volver al mercado voluntario, sumado a algo que ya se está viendo, que el sector privado coloca obligaciones en dólares que toman parte de estos dólares, ¿no? Así que todo esto empieza a darle un sentido al esfuerzo, ¿no? Porque todo esto no es porque nos gusta la ideología liberal y ganamos, como si fuera Boca River, es porque estamos convencidos que esto es para que la gente viva mejor, que construya una sociedad con este tipo de reglas, una sociedad que termina viviendo mejor. Entonces, esta idea de que ya empieza a ver lo del crédito, creo que es muy importante, empezó muy rápidamente, antes incluso de lo que hubiéramos esperado, un renacer del crédito hipotecario, es chiquito por ahora, pero tenés bancos como los principales bancos nacionales, 6.000, 7.000 hipotecas tramitando. Hoy el stock total de hipoteca en el país, que es un stock histórico, está un poco arriba de 100.000 hipotecas. Yo creo que estamos cerca el año que viene de estar en un ritmo de 50, 60.000 hipotecas por año. Usted piense que ya un país, un gran desafío, por supuesto, descargar esas hipotecas, securitizarlas, mantener el flujo, ¿no? Que eso no es nada fácil. Pero un país que coloca 60.000 hipotecas en el año, son 600.000 en una década, son soluciones de mercado sostenibles, donde nadie regala nada, todo se consigue con el esfuerzo genuino de los argentinos, de las familias, de las empresas, y de a poco está solucionando y avanzando en los problemas de vivienda 1000 veces más que cualquier esquema FONAVI que haya habido, que nunca ni por asomo llega a estos números y sale 4 veces más caro, ¿no? Corrupción mediante, ¿no? Entonces, estas son soluciones que la gente va a empezar a ver en muy corto plazo. Por supuesto, este modelo deliberadamente saca a los bancos de la zona de confort. Ya no es cuestión de, en una economía inflacionaria, tengo la mitad de los depósitos a la vista, me doy vuelta, lo presto al sector público, no tengo riesgo, gano plata sin laburar. Ahora va a haber competencia, ya empieza a verse, competencia por los depósitos, competencia por la demanda de préstamo, que todavía es incipiente, y van a tener que reemplazar por volumen la contracción de márgenes que se va a dar, ¿no? Eso va a inducir una consolidación, sumado a un fenómeno que es el de la fintech, de todos los medios de pagos electrónicos, que también es un desafío, ¿no? Porque la plata transaccional le agarró el gustito a que la remuneren. Entonces lo que antes estaba a la vista, bueno, hoy una buena cantidad de eso va a billetera que te ofrecen retribuciones porque lo colocan en money market, en fondo, ¿no? Así que es un mercado que va a cambiar mucho, pero que, como siempre se dio en estos ciclos de estabilización en Argentina, cuando lo tuvimos y en el mundo, genera un aumento importante de depósitos, un aumento importante de préstamos, y es cuestión de preservar ese mecanismo de mercado que de a poquito se va acomodando, ¿no? Una estimación interna del Central, si no tocáramos los encajes, que en un contexto así uno lo tiene que volver a revisar, podríamos estar en un año y medio en 15 puntos digamos, préstamos sobre stock de PBI en 15 puntos. Es un aumento importante, va a ser uno de los impulsos del sistema, ¿no? Por supuesto, ya ahora llegamos a un mundo de tasas de interés positivas, hasta ahí estamos, depende del producto, donde estás, pero Argentina se acostumbró a la tasa de interés negativa, lo cual es muy lindo para un empresario, viene, te saca un préstamo, se licúa, también fenómeno, pero el resultado real es que no tenés crédito. O sea, algunos pocos obtienen préstamos atractivos a costa de que nadie tenga crédito y a costa de que no tengas depositantes ni ahorristas, ¿no? O sea, cuando el ahorrista no es tonto, todos nosotros sabemos que si dejamos pesos en el banco y volvemos 4 o 5 años después, las chances de que eso valga menos de moneda constante son muy altas. Entonces los argentinos ahorramos en dólares y en ladrillo, que si vos ves las series históricas te han dado muchas más satisfacciones a la hora de preservar el valor de tu dinero o en algunos casos de incrementarlo, ¿no? Pero si volvemos a tratar bien al ahorrista, no es de un día para el otro, pero el ahorrista responde, o sea, todos nosotros nos damos cuenta que rinde bien el depósito, y entonces le das una profundidad a tu mercado de capitales y al sistema bancario distinta y una potencia distinta. No habrá regalos, el que saca un préstamo tendrá que pagar lo que vale el costo de dinero, pero va a haber crédito, ¿no? Así que ese es el mundo que creemos que se viene. Ahora, la ironía, Gerardo, es que el paraíso liberal no es un paraíso, es un mundo de competencia, o sea que nunca está tranquilo.
Y eso es un enorme desafío desde lo político, porque no es que, bueno, llegamos, ya está, ahora vivimos mejor. No, ahora vivimos en un mundo donde se compite y si te dormís, te gana la competencia y quebrás. Entonces, desde lo político, la defensa del gobierno, o sea, hoy estamos en un ciclo donde las cosas notoriamente están mejorando, pero después va a haber un mundo de competencia donde el que pierde no le gusta y se queja. Entonces, tenemos que ser conscientes de que este es el proceso. La economía argentina tiene muchas ineficiencias, entonces está obligada a una reconversión muy importante. Y esas reconversiones, los procesos de cambio siempre son dolorosos, ¿no? El año que viene se augura un crecimiento del 5%, pero claro, eso es desigual. Energía es muy fuerte, el agro, bueno, este año ya creció en comparación con un año de sequía, minería, economía del conocimiento. No quiere decir que el conurbano bonaerense, el conurbano de Rosario, vea tan rápido grandes mejoras, ¿no? Pero creo que lo que sí se está viendo es una esperanza en el sentido de, bueno, baja la inflación, veo un horizonte de inversión, veo un horizonte de progreso, ¿no? Pero tenemos que seguir con la baja de impuestos, con la baja de costos, con la desregulación que está haciendo mi amigo y nuestro amigo Federico Sturzenegger, que es una faz muy importante de todo esto, ¿no? Desde lo político el cambio también es muy grande, ¿no? Porque, a ver, es obvio que Milei nace con una debilidad de origen enorme, por la debilidad de su bancada parlamentaria, por no tener gobernadores, no tener intendentes. A esta altura está claro que por lo menos encontró la vuelta el sector político del gobierno a cierto blindaje, a cierta estabilidad que preserva de amenazas y daños políticos. O sea, hay cierta dificultad de sacar leyes, algunas leyes, por no tener los votos, pero como los Pumas te parás en 5 yardas y frenás el ataque rival, y eso está andando bien. Entonces, estamos muy lejos de la duda, no dura hasta Semana Santa, no tiene idea. O sea, ha tenido éxitos políticos relevantes y está muy bien encaminado para la elección de medio término, donde además solo renueva, en sentido estricto, 4 diputados, ¿no? Los 2 que entraron eran Milei Villarroel por Capital Federal 2021 y Esper Píparo por provincia, que ni siquiera es el mismo partido, ¿no? Después, por supuesto, uno puede decir buena parte de la bancada del PRO, el SAFIN, ¿no? Pero el gobierno, la elección de medio término va a tener, es muy fácil explicar que ya ganó, o sea, porque va a tener mucho más diputados. Después está cómo defino ganar, ¿no? Si Cristina es candidata, si quién gana la provincia, Buenos Aires y demás, pero en términos de aumento de su potencia parlamentaria, la va a aumentar sí o sí. Y la sensación de que en términos generales es la fuerza dominante del país, eso debería darse. Nos queda una agenda muy importante, costos laborales, demás, que está pendiente. Hay una dimensión que se complementa. Es un gobierno con conciencia de la importancia de preservar la seguridad pública, de evitar los desmanes y el viva la pepa, que esto va desde los piquetes salvajes a empresas a que te corten la calle. En Rosario es más amplio, es también la seguridad en el sentido de la lucha contra el crimen. Todo esto termina coadyuvando a un contexto económico más favorable. A mí, por mi rol en el Banco Central, me toca viajar por el mundo y a veces recibir también dirigentes, sea empresarios o gubernamentales. Me consta el interés enorme por la Argentina que ha renacido. Desde el interés, llamémoslo folclórico, que les parece pintoresco a nuestro presidente, al interés concreto de negocios. O sea, tenemos, no puedo por motivo de confidencialidad dar detalles, pero el Banco Central llegan jugadores importantes a nivel mundial con ganas de desembarcar en la Argentina, ¿no? Por supuesto tenemos que hacer los deberes, ¿no? Nadie regala nada, tenemos que confirmar esta senda de cambio y de progreso en las reformas, pero soy muy optimista que vienen buenos tiempos. Y después el tema internacional, bueno, Milei última semana hizo un póker de oro, ¿no? O sea, tuve reunión con Trump, con Meloni, con Xi Jinping, con Macron, en el G20 dentro de la parquedad de los saludos. Bueno, la relación con Brasil tampoco se desmadró, que es importante. Entonces, hay un contexto que está ayudando. Quiero cerrar, para tener un poco un diálogo, con un par de cosas. Todo esto que hacemos es una visión de cuáles tienen que ser las reglas. Ahora, el protagonismo del partido lo juega el sector privado. Lo juegan ustedes, lo juegan las familias, los individuos, las empresas.
es como que vamos a pasar la antorcha. Y en definitiva el progreso socioeconómico de la Argentina en los próximos años va a estar dado por esa voluntad de protagonismo que tenga el sector privado. Así que nuestra función es quitar la maleza, quitar las trabas, bajar las vallas, pero hay que entrenarse y ser atlético para ese partido. Esto no es lineal. En un proceso de reformas siempre hay contradicciones y retrocesos. Vamos a tener algún gol en contra, vamos a tener desde cautelares judiciales a cosas que salgan mal, pero lo importante es la convicción de que este es el camino, ¿no? Y después, frente al escepticismo, que lo entiendo porque era el mío hasta hace poco, ¿no? Es el escepticismo de tener una vida viendo que Argentina promete y se manca y que cómo se tira la chancleta. Pero también está la hipótesis contraria. Y si sale bien, pues si sale bien, los activos argentinos están baratos, ¿no? Si sale bien, te quedas afuera. Así que yo creo que es tiempo de empezar a computar esa hipótesis, ¿no? Digamos, no solo cubrirte si sale mal, cubrirte si sale bien, porque puede ser un tren que arranque, tenga velocidad, y el que no la vea se la pierda, ¿no? Y en términos económicos financieros, ya que es un congreso de economía, pierda mucha plata, ¿no? Bueno, corto acá, así podemos hablar un poquito. Muchas gracias, Juan. Bueno, varias preguntas. Empiezo con una. Acá, esta casa, a partir de nuestros maestros, Antonio Margariti y Rogelio Pontón, nos criamos con la Escuela Austríaca, la Escuela Austríaca de Economía, que no es una escuela muy popular, siempre fue mucho más popular entre las escuelas liberales la Escuela de Chicago, a la que pertenece, por ejemplo, Ricardo, que estudió allí. La Escuela Austríaca era una escuela prestigiosa, tuvo algún premio Nobel, Hayek en particular, pero era una escuela un poquito marginal, digamos, ¿no? Pero la escuela austríaca decía que había que eliminar el Banco Central, decía que no tenía que haber Banco Central. Uno de los grandes líderes de esa escuela, Henry Hartley, decía: confiarle nuestra moneda a un gobierno es como confiarle nuestro canario a un gato hambriento. Y no hay prácticamente ningún referente de la escuela austríaca que no promoviera esa idea de que había que cerrar el Banco Central, que es la que tomó Milei, ¿no? Milei fue enfático en eso, de cerrar el Banco Central. De hecho, había preparado un equipo para eso, que iba a ser Emilio Campo, después que yo creo que con muy buen criterio postergó, no sé si archivó ese proyecto. O sea que vos sos director de una entidad que el presidente pregonó durante mucho tiempo que debía desaparecer. ¿Qué pensás que piensa Milei hoy y qué piensan ustedes, los que conocen eso que decía Milei, y están trabajando en un Banco Central que trabaja más o menos como siempre? Porque incluso hay una relación, hasta donde sé, bastante estrecha entre el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda. No digo que le dé órdenes Caputo a Bausili, pero sí que hay una relación estrecha. O sea, es un formato parecido al de la Argentina de siempre, eso, ¿no? Tiene muchas aristas tu tema. Arranco por el final. El grado de dominancia fiscal fue tan brutal que la visión que tuvo Milei y el equipo económico es que había que tener una coordinación absoluta entre el ministro de Economía y el Banco Central. Probablemente cuando haya terminado el trabajo sea totalmente razonable poner el debate público de vuelta el tema de la independencia del Banco Central. Pero la verdad que con el desorden monetario que había y temas como, a que no lo llegué a decir, le pasamos, que se hizo efectivo más o menos por julio, lo que quedaba de las letras que emitía el Banco Central, lo pasaron al Tesoro. Entonces se revierte un ciclo donde el desorden fiscal quiebra al Banco Central o lo arruina, obligándolo a empapelar la plaza, y le devolvemos la pelota a quien provocó el daño, que es la Hacienda, ¿no? Entonces, todo esto no admitía una discusión de egos, de celo, de no conocerse y tener confianza absoluta
en que la agenda tuya y la mía es idéntica, ¿no? Entonces, pero es un tema importante porque, a ver, todos nosotros creemos que la independencia del Banco Central es uno de los pilares de la preservación de la estabilidad monetaria, así que es un tema importante. Hoy se está trabajando con un nivel de coordinación muy grande. Ahora, vamos a tu pregunta. Primero, la creación del Banco Central está mencionado en la Constitución Nacional y está regulado por la Carta Orgánica, que es una ley del Congreso de la Nación. Así que, mientras el Congreso de la Nación no modifique eso, el que no trabaje bajo marco legal es probablemente que incurra en un delito. Así que el directorio del Banco Central trabaja en el marco de la ley vigente. El presidente de la Nación ha reiterado recientemente que no le gusta nada el Banco Central. No ha explicitado qué tipo de criatura sustituiría algunos roles o funciones, particularmente la supervisión, que son parte del sistema internacional. Pero en realidad su desconfianza está dado por lo que ha sucedido en 200 años de historia, o el Central se creó más recientemente, en 1935, en casi 100 años, que es cómo se ha usado para estafar a los argentinos emitiendo moneda en forma espuria. Eso lo sigue manteniendo, ¿no? Así que en el momento en que crea que hay que hacer esa reforma y si el Congreso lo aprueba, discusión que hoy parece nada sencilla, bueno, ahí adecuaremos los instrumentos al nuevo marco y seguramente habrá una agencia mucho más chica que hará algunas cosas y otras las tendrá vedadas. No sé, de acuerdo al progreso marco del plan económico, en qué momento podría plantearse ese debate, pero tiene un costado político muy importante, ¿no? O sea, no es resorte del Ejecutivo sin el Congreso. Y el programa económico que diseñó Caputo y su equipo deliberadamente se basó en instrumentos que no tuviera que pasar por el Congreso en la mayoría de ellos, sabiendo lo difícil que era que el Congreso acompañara muchas reformas. Entonces, se trabajó considerando lo que se puede hacer del Ejecutivo, que era mucho, dado el centralismo y la potencia del Ejecutivo en Argentina, era mucho, ¿no? Así que, bueno, eso es un tema que va a volver a aparecer. Pero primero terminemos de ordenar el despelote y después tengamos discusiones más refinadas. La paradoja, lo están viendo, es que para hacer ese trabajo, inevitablemente mejora el peso, se fortalece y por lo tanto el dramatismo, el caso del planteo de este tipo pierde algo de fuerza. Pierde algo de fuerza. Ahora no sé cómo quedará esto ante la opinión pública y el Congreso de la Nación el día de mañana, ¿no? Juan, vos yo me olvidé mencionar que fuiste también presidente del Banco Provincia de Buenos Aires durante los 4 años de gestión de Macri, de María Eugenia Vidal. Es el segundo banco más grande de la Argentina. O sea, vos trabajaste directamente, me consta, también con Macri en la ciudad como vicepresidente del Banco Ciudad, y vos conocés bien lo que era el modelo de gestión de Macri y ahora estás involucrado en el modelo de gestión de Milei. ¿Te animarías a trazar alguna diferencia, alguna coincidencia entre los dos modelos? Porque agrego una cosita, soy bastante amigo de José Luis Daza. José Luis Daza es este chileno que han nombrado viceministro de Economía, que es un tipo súper brillante, de los más brillantes que yo conozco, va a venir pronto a la fundación. Y él me decía, este modelo, dice, un modelo muy chico, de pocas personas, pero muy, muy, muy homogéneo, que me parece que es una gran diferencia con el de Macri, ¿no? Bueno, ¿estamos hablando de Macri en general o Macri 2015-2019, que en economía tuvo distintas etapas en su modelo de gestión? Bueno, vos acordate cómo arranca, que se empezó a criticar que faltaba un superministro, ¿no? ¿Se acuerdan? Él fragmenta áreas de gestión económica y está claro que a la postre fue un error, que hubo enormes problemas de coordinación. Por ejemplo, en enero del 2016, Alfonso Prat-Gay, ministro de Economía, anuncia las metas de inflación. Sé que el presidente del Banco Central se enteró como todos nosotros. Pero quizás eso estaba bien, digamos, el ministro de Economía fija eso, el Banco Central se adecua, total, había una persona que quería tener meta de inflación. Pero el resto del gabinete no parece haberse enterado. Es decir, buena parte de la gestión llevó a medidas
que terminaron siendo inconsistentes, porque si vos tenías meta de inflación ambiciosa como la que planteó Prat Guy, tu programa fiscal debe haber sido más ambicioso también, ¿no? Y yo creo que eso en parte fue por la forma en que Mauricio Macri fragmentó, por el perfil de Marcos Peña, jefe de gabinete, que era un jefe de gabinete centrado en la comunicación y la estrategia, delegó en Quintana y Lopetegui, eran dos personas muy capaces, pero esa fragmentación complicó la vida, ¿no? Ya cuando corrió mucha agua y ya era muy difícil, Duhovne, que tuvo mucho más apoyo, fue mucho más eficaz. Duhovne hizo un trabajo de ordenamiento del gasto público muy valioso, que lamentablemente no se malogra, porque al perder el 11 de agosto en Las PASO se va todo al tacho, pero esa etapa fue mucho más razonable. Ahora, hay otro aspecto de esto. Mauricio Macri, que venía del mundo empresario, y lo valoramos mucho, yo participé mucho en eso porque era como obligatorio, era el esquema metodológico con el cual se trabajaba. Tenías constantemente reuniones de equipo, reuniones de integración, reuniones de supervisión, o mensual o trimestral, donde él o parte de su equipo miraba las metas, semáforos. Pero todo eso, comparado con Milei, estaba como una convicción tecnocrática, ¿no? O sea, yo gestiono bien, el PRO hacía énfasis en la gestión, y no tenía el contenido de la gestión no siempre era valorado como algo muy relevante. Bueno, acá tenés como un norte ideológico, entonces ya no se trata de si gestiono bien o mal, se trata de si tiene sentido esa tarea, esa función, ese gasto. Yo me encontré en medio de la crisis, ya que arranca el 23 de abril de 2018, empieza la crisis cambiaria. En muchas reuniones yo iba por la provincia, pero decía, pero ¿tiene sentido esto? ¿Por qué no liquidan el programa entero? O sea, por ejemplo, vivienda, el fideicomiso y la serie de cosas. A ver, no estamos en condiciones, esa es la impresión que tenía, pero no había un ámbito para discutir eso tan horizontalmente, ¿no? Porque la lógica era, yo tengo este programa, tengo este equipo, tengo esta supervisión, estos son mis goles y bueno, no quiero decir que esto se borró, pero quizás habría que haber sido mucho más agresivo, creo claramente, ¿no? Entonces esto es un cambio muy grande. Mauricio tenía, y creo que estaba bueno, que él se metía. No hacía microgestión, pero se metía, conocía mucho y te hacía las 5 preguntas complicadas. Vos le ibas con un tema y era agudo. Milei claramente delega enormemente. O sea, incluso en el equipo económico. No, que yo pensé que iba a estar, siendo el economista, teniendo tanta vocación por el tema, él ha delegado muchísimo. Entonces, en algún sentido vas a acordar más también a Menem, quizás es razonable la comparación, que el tipo podía definir algo bastante importante en un pequeño diálogo en el hoyo 17 en la cancha de Rosario Golf, ¿no? O sea, la función de él era decidir, poner el norte. Milei tiene mucho de eso y el mensaje es muy contundente hacia dónde queremos ir y cuáles son los mandatos, más allá de la discusión que no se me escapa y a veces sobre la forma. Entonces es muy distinto ese esquema. Al final del día la gente te va a juzgar por los resultados, ¿no? Así que bueno, no hay un argumento para que este método, este estilo sea mejor que el otro. Veamos los resultados. Juan, la última. Lo dijo, el primero que se lo escuché fue a Dante Sica a principio de año acá, pero ahora lo escucho mucho. Y vos dijiste recién que una expectativa era que el crédito podría triplicarse en la Argentina. Podría pasar del 5 al 15 del PBI. No, eso te lo dije para el próximo año y medio. Yo creo que esto, si vos preservás estas variables razonables de buen gobierno, ¿no? Que tener equilibrio, una moneda estable, eso va a crecer todos los años el crédito, todos los años. Y va a llegar como en Chile al 100 o al 120. Ahora, voy a la pregunta, y esto sí es de tu función, lo que dijo Sica acá, y después lo escuché repetir muchas veces. Si esto funciona, los bancos van a tener que volver a trabajar de bancos, que es la costumbre que perdieron en la Argentina, porque se acostumbraron a prestarle plata al Estado, a hacer las letras y todo eso. ¿Y cómo ve a los bancos preparados para ese proceso? Bueno, algo dije. Uno supone, no es que lo vamos a alentar del Banco Central, uno supone que va a haber una consolidación bancaria, porque tomás una economía como Colombia, tiene 35 bancos, los 4 o 5 más grandes tienen el 85% de la torta. Entonces, uno supone que debería ser ahí. Ahora,
¿Dónde ubicás a Mercado Libre, Mercado Pago? Si lo tomo en cantidad de cuentas, es el banco más grande de la Argentina. Entonces, el rol de esos jugadores va a ser importante. Algunos te dicen, mirá, te va a quedar en Galicia el macro y Mercado Libre. Creo que es exagerado, pero hay mucho de economía de escala en esto. Entonces, y la regulación se va a ir homogeneizando. Ni que hablar si se avanza en esquemas como que las fintech tengan cuentas sueldos, jubilaciones, todo. O sea, los motivos de regulación, de preservar el ahorro de la gente son muy fuertes para decir una serie de requisitos que le pido a los bancos, te lo pido también a vos, materia de régimen informativo, tranquilidad de dónde están los depósitos, dónde invertís, el monitoreo constante de esas cosas, las normas sobre control de gestión de riesgo interna, las normas sobre gobierno. O sea, si una fintech tiene sueldos, y tengo que saber quién es el accionista, quiénes son los directores, los bancos centrales del mundo, a los directores y accionistas, hacen un test, que en inglés se llama fit and proper, test de idoneidad y una evaluación de antecedentes de idoneidad. Entonces, si vos no tenés antecedentes, no podés aparecer como director de banco, tenés que haber hecho una carrerita. O, mejor dicho, la mayoría del directorio tiene que tener, puede ser que uno no tenga este antecedente. Entonces, todo esto se va a reevaluar. El sector privado responde. O sea, el sector bancario hoy tiene este perfil porque esta era la regla, de cambiar las reglas. Alguno lo hará peor, alguno se fusionará, será comprado. En el extremo, alguno tendrá que entrar a jugar algún rol. Me parece que el caso difícil es para los bancos chicos. Es decir, tenés que tener un nicho. Tenés que tener un nicho bien, porque si no, los grandes tanques que manejan de a millones, la tecnología cae más importante para un banco. Entonces, y eso es mucha plata. Entonces, si vos tenés 2 millones de clientes, amortizado de una manera. Digamos. Si tenés 50.000 clientes, es mucho más difícil. Entonces, todo eso va a cambiar mucho, pero va a cambiar mucho el sistema bancario como va a cambiar mucho todo el sector privado. Digamos, debería ser menos relevante el tipo que tiene los contactos, que te hace abre puertas, o mismo el tipo de finanzas, que el de calidad, el de producción, ¿no? El de marketing. Ese es un país normal. Un país normal, el tipo que es creativo, ingenioso, ese es el talento que en tu empresa vos buscás. Ahora, en esta Argentina de lobby, lo importante es el tipo que te da la llegada a la Secretaría de Comercio o al Banco Central, porque te va la vida en esas regulaciones. Bueno, pues ese es un país del cual queremos irnos, ¿no? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y un agradecimiento especial a Juan Curuchet por hacer este cierre. Gracias. Nos vemos en el próximo.